Está con nosotros el licenciado Federico Escrimini, director de Estadística y Censo de la provincia. Se vino con unos apuntes, parece que le voy a tomar examen, pero no, va a ser una charla como la que tenemos siempre, ¿no? Abiertas, tocando los temas que hacen a la información del costo de vida de los argentinos, de los santiagueños, el impacto que tienen las políticas nacionales en la cotidianidad de los argentinos. Licenciado Federico Escrimini, nuevamente muchas gracias por estar acá. Gracias a usted. Examen a libro abierto. Sí. O con machete. Con el machete. Bueno, último dato de inflación de octubre, 2,3%, un leve incremento con relación a lo que fue septiembre, de 2,1%. Estamos llegando a final de año. ¿Cómo ve que está pasando o estamos llegando con la economía, con los argentinos? Porque siempre hablamos por ahí de lo macro, pero en la economía real, de la gente de pie, sobre todo la gente de clase media, todavía sigue sufriendo los efectos de las medidas de ajuste que venía tomando el gobierno nacional. Sí, hay un repunte de la inflación. De todas maneras, es una inflación es todavía alta, 2 puntos por mes, 2.3 por mes. Recuerdo cuando los actuales funcionarios, algunos de ellos en el gobierno hoy, tenían un índice de inflación del Congreso, cuando no querían creerle a la inflación del INDEC, y aparecía Bullrich, Sturzenegger y demás con el cartelito del 1.48% mensual. Sí, en la época que Guillermo Moreno los quería meter presos a los consultores. Que era un escándalo para esa época. En esta época ya no estaba Moreno, estaba Augusto Costa, que hoy es ministro de Producción en la provincia de Buenos Aires, sí. Que fue el que implementó el programa Precios Cuidados. Me acuerdo en el 2014, enero, porque fui el que asistió a la primera reunión de Precios Cuidados. Uh-huh. Después se hizo cargo Comercio. Ahí lo conocí, peticito, flaquito, con una voz finita, que venía con el contraste después de Moreno, que era tiene un estilo particular fuerte. Sí, carácter fuerte, que hacía escándalo por todos lados. Y Moreno, y Costa entró con una voz finita, las palabras justas, no hacía fanfarronería de nada. Cero soberbia. Y fue muchísimo más eficiente que Moreno como funcionario, ¿no? Uh-huh. La inflación bajó del 54 al 27, medida por el Congreso, en 2015. Sí. Bueno, la inflación ahora viene repuntando. Yo calculo que este índice de inflación tiene algo de los efectos de la expectativa electoral, de devaluación en la elección. Sí. Hay que ver cómo se comporta ahora, pero bueno, sigue siendo alto de todas maneras, para tener en cuenta también lo que mencionamos alguna vez de cómo se está midiendo la inflación, que todavía tiene una canasta del 2004, ¿no? Cuando existía telefonía móvil, fija, no existía el teléfono celular, no había prácticamente digitalización. El tema de la compra online también, que me imagino que eso también todavía existía, y existe en la medición, por lo tanto, de hoy. En esa canasta del 2004 existía Blockbuster, se alquilaba videos. Entonces eso no tiene aumento, porque claro, ni existe ya esa economía, y por lo tanto el índice hoy está subvaluándose. Dicen que a partir del año que viene, que después de la elección iba a haber un cambio de canasta, pero bueno, es la inflación, que el número que hoy tenemos. Pero muchas veces no se condice con la realidad que nosotros palpamos, ¿no? Que vemos cuando vamos a los negocios a consumir los bienes y servicios. Sí. ¿No? Pero bueno, sigue siendo elevada, y esto sigue carcomiendo, porque recordemos que las paritarias en este gobierno estaban pisadas no más del 1% mensual, en el mejor de los casos. Claro.
hubo algún gremio, aceiteros, bancarios que tienen una particularidad, pero el salario sigue pisado y la inflación sigue subiendo por arriba del salario. Esto lleva a que el salario real, el poder adquisitivo, caiga y siga cayendo. Cuando ¿no? el gobierno dice los salarios le están ganando la inflación, ¿qué les dice? Que es mentira. Es mentira, todo el mundo lo ve, pueden tomar... Uno no puede hablar de crecimiento económico, de recuperación económica, hablando del crecimiento de un sector económico o de dos. Así como tampoco puede hablar de que el salario le gana la inflación cuando un gremio le ganó en un punto, en una renegociación, en un mes a la inflación. Uno tiene que hablar de la totalidad de los empleos y de periodo sostenido de tiempo. Así se analiza uno, analiza las variables económicas, ¿no? Estadística Censo hace también su relevamiento, licenciado. Nosotros, nosotros hacemos este relevamiento. Este es el formulario de la encuesta permanente de hogares. Sí. Y además relevamos precios, ¿no? Sí. Porque en realidad el INDEC no tiene, excepto algunos encuestadores en provincia de Buenos Aires, todos los demás encuestadores y todos los operativos lo hacen en el país, las direcciones provinciales de estadística. Claro. ¿Y esos precios, ese relevamiento, qué le dice? ¿Va en consonancia con lo que se quiere mostrar a nivel nacional? ¿O aquí hay una realidad distinta? No, la realidad es prácticamente la misma. Lo que pasa es que nosotros relevamos más de 20.000 precios por mes en bienes y servicios, en todo tipo de bienes y de servicios. Eso va al INDEC desde todas las provincias, se carga en un sistema. Ahora estamos implementando un sistema digital por tablet, ¿no? Modernizadamente se van los datos allá y allá se hace el cálculo. El problema está en la forma en que uno pondera, en el que entra en el cálculo de inflación cada rubro. Claro. ¿Qué importancia le da a ese determinado rubro? Ahí está el problema. En realidad la canasta que nosotros estamos midiendo es una canasta actualizada. El problema es qué importancia le damos a servicios, mantenimiento del hogar, a telecomunicaciones, por ejemplo. ¿Cómo varía ese precio en una canasta cuando la ponderación es de un 3, 4, 5%? Pregunto desde el total desconocimiento. En el trabajo que hacen ustedes el relevamiento, ¿también surge un número local de la inflación o del índice de precio al consumidor? ¿O todo eso lo procesa y lo elabora el INDEC a nivel nacional? Digo, ¿hay un número de Santiago del Estero de inflación? No hay un número. Nosotros vamos viendo de acuerdo a la carga que vamos teniendo aquí. Podemos darnos cuenta de qué precios aumentan más que otros. Por lo general en los productos estacionales lo vemos. Eso ¿no? iba a consultar. ¿Dónde vieron los mayores incrementos? Bueno, ahora no tengo el análisis del último, Bien. va variando. Porque se habló de, que tuvo una alta incidencia en la cuestión de los alimentos. Entonces eso es importante porque eso es importante. Transversal a todo el país, porque por ahí si uno se fija en Buenos Aires, tienes alquileres, tienes transporte, porque ellos van modificando si uno separara por rubro, los alimentos vienen subiendo por arriba del promedio, que es el número que conocemos mes a mes. Sí. A través del tiempo, lamentablemente es así, y digo lamentablemente porque es un bien básico alimenticio. Sí. La canasta básica alimenticia es lo que separa la indigencia de la no indigencia. Claro. A eso nosotros después le agregamos los otros rubros, que son educación, salud, vivienda, vestimenta, y se llega a la canasta de la pobreza. Pero lo fundamental es la alimentación, y los alimentos y las bebidas en un país que es productor de alimentos, que podría dar alimentación a 10 veces más la población que tiene, que la inflación sea mayor en alimentos que en el promedio es preocupante porque significa que la indigencia es importante y bueno, esto duele porque tiene que ver con la nutrición o la desnutrición. Sí, ahora estaba viendo una conferencia del jefe de gabinete, iba a ser el vocero presidencial, ahora el jefe de gabinete, Manuel Adorni, hizo referencia a un informe de UNICEF Argentina,
donde habla de la disminución de la pobreza, en el caso de pobreza infantil, ¿no? Dice que se mejoró el acceso a los servicios, se redujo un 8% la cantidad de hogares que no pueden asistir al médico por falta de recursos. Ahora, se habla por ahí del sector vulnerable, donde por ahí sí le podemos reconocer el gobierno ha ido actualizando o destinando muchos recursos, pero la clase media me parece que fue la más afectada por todo este programa económico. ¿Usted cómo lo están viendo? ¿Cómo hace la gente para llegar? Efectivamente, este gobierno tuvo la inteligencia o la picardía de actualizar la asignación universal por hijo por sobre los términos reales de lo que había hecho el gobierno anterior, por ejemplo, ¿no? Esto explica que haya mucha gente de menos recursos que inclusive los haya votado y respaldado. Sí. En las últimas elecciones. La que viene sufriendo de manera marcada es la clase media, efectivamente, porque al tener un empleo registrado que no le gana la inflación, que pierde contra la inflación, al tener un aumento de los servicios, porque el gobierno nacional quitó subsidios, ¿no? En gran medida quitó subsidios, sufre esa consecuencia. La cuestión de la pérdida de trabajo, de los puestos de trabajo registrados, también afecta a una franja de la clase media y bueno, esto se nota también en el cierre de pymes. Sí. ¿No? Que son o comercios o industrias pequeñas y medianas que vienen sintiendo fuertemente. Ayer se conoció el dato de capacidad instalada de la industria, sí. Que está también en mínimos históricos. En el área textil tenemos un casi 70% de capacidad instalada ociosa, ¿no? Esto se explica porque este gobierno también desreguló el comercio internacional. Al abrir indiscriminadamente la importación, lo que vemos es que sufre la industria, sufre el trabajo registrado. Son empresas que cierran y que dejan, la cifra creo que son más de 200, no sé si 50 o 60 o 70 mil empleados registrados menos. El último dato ronda por ahí. Y esto afecta obviamente a la clase media, que tiene que salir a endeudarse. El INDEC también sacó esta semana un informe al respecto de las estrategias de supervivencia. Sí. Y bueno, la comparación que hace este informe el INDEC 2025 con respecto a 2003, que es cuando empieza este cambio en el formulario a medir la estrategia. Sí. Primero, hay varias cosas que surgen de ahí, que ha sido noticia en los medios nacionales en estos días. Hay que tener en cuenta ahí que esto es para la gente que pudo endeudarse, pudo desahorrar, es decir, utilizar los ahorros, o pudo ir a pedirle préstamo a un familiar. Todo el que pudo. Sí. El que no pudo, directamente no figura, ¿no? Y es lo que preocupa. Primero, que hay gente que este informe ni siquiera toma en cuenta. Lo segundo es que este informe habla del crecimiento hasta el primer semestre del 2025, sí. Lo cual quiere decir que habla del pasado, de lo que ocurrió hasta ahora. Ahora, la familia que viene endeudándose, que viene sin poder pagar un crédito, pagar la deuda, a futuro la tiene más complicada, porque ¿quién le sigue prestando? ¿No? Claro. O sea que la situación... Incluso veía en el informe ese que empeñaban cosas. Hay una de las estrategias en que vende cosas efectivamente dentro de lo que del uso del ahorro. Sí. Hay gente que vende algunas pertenencias efectivamente. Y estos índices, bueno, estos números vienen en aumento.
y vienen en aumento inclusive con respecto a un año base de comparación del 2003, que era un año también medio de crisis. Claro. No nos recuperábamos todavía y veníamos del gobierno de la Alianza, sí. Y veníamos de la crisis del 2001-2002, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre el año base con el cual se compara, porque difiere. Si comparamos con un año de alto crecimiento, estos números de endeudamiento quizá hubieran sido peor, pero también hay información de cuál era la fuente de ingreso de ese momento. Sí. Y la diferencia no es muy marcada, ¿no? Con respecto al trabajo o al no trabajo, pero bueno, la cuestión es que la curva en términos generales viene subiendo, ¿no? Sí. De todo tipo de endeudamiento, de acuerdo a las diferentes estrategias que tomen. Licenciado Escrivini, para terminar, bueno, le agradezco que haya venido a visitarnos y hablar de estos temas que son muy interesantes. Si a usted le pido una mirada particular sobre el anuncio de este acuerdo histórico con Estados Unidos, acuerdo comercial, ¿va a terminar beneficiando, va a servir para la reactivación de la economía, una economía que varios sectores todavía atraviesan por un proceso de recesión? ¿Qué mirada tiene al respecto? Bueno, ¿Qué recaudo considera usted que habría que tener? Yo he visto muy poco todavía, he visto algunos, no me he puesto a leer de primera fuente, pero lo que estoy escuchando es que hay una gran preocupación, sobre todo en la parte industrial y de producción, porque suena más a, por ejemplo, Estados Unidos es competidor de nuestra economía en varios sectores. Es el principal productor de soja del mundo, Estados Unidos, y nosotros somos grandes productores, segundos, terceros. Es el principal productor de porcino y dentro del acuerdo está previsto la libre importación. Incluso de pollos. De pollo y de ganado, creo que en pie también. Ganado en pie. Sí, son economías, si nosotros a ellos le damos prioridad y le damos a ellos la facilidad de que ellos nos permitan colar sus productos o vender sus productos, los mismos que producimos nosotros, pero más baratos, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Cuando esto ocurre, lo que termina ocurriendo es que perdemos trabajo. Es decir, que esta situación... Ese es su temor, ese es su temor. Ese es un temor, el que sigamos perdiendo trabajo, el que perdamos industria. Este es otro gran temor, porque la industria y las pymes y el mercado interno es el gran productor del mercado interno de bienes y servicios, pero también generador de empleo. Cuando esto se quiera recuperar en un futuro, en un cambio de gobierno, de visión, de modelo, ¿con cuántos productores de porcinos quedamos aquí en la Argentina una vez que se fundan todos? Es decir, estos procesos de destrucción de industria o de empresas o de trabajo, cuando se quieren revertir, quedamos con una economía con menos actores, es decir, con actividad industrial o comercial más concentrada. Y ese es un punto de preocupación, porque eso va en contra del libre mercado, de la libre competencia, de los precios de mercado competitivo. Claro. Van más a un mercado monopólico o dúo u oligopólico, y esos mercados siempre tienen precios de productos más altos, se vende menos cantidad. Y esta es una consecuencia que nosotros todavía en algunos rubros no podemos revertir de la década, como consecuencia de la política de la década del 90, que en muchos aspectos es parecida a esta política. Esa es una gran preocupación. Después hay que ir viendo cuánto esto se puede implementar, cuánto no y cuánto puede durar, ¿no? Pero sí veo con preocupación que esto, más que un acuerdo, es una especie de imposición después del swap que el gobierno de Norteamérica nos da para rescatar rescatar a la Argentina o a la presidencia de Milei en medio de una elección, ¿no? Bien. Licenciado Escrivini, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros nos vemos el lunes. Que tengan una buena jornada.